Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Les traigo un archivo para compartir. Este es el resultado de una pregunta que me hizo el amigo Carlos. Dice, Víctor, quisiera plantearte este problema. A veces te piden que envíes un gráfico y una tabla resumen en Excel por teléfono celular. Yo hago con PowerPoint, pero hay que hacer varios pasos. ¿Crees que es posible con una macro desde Excel pasar el gráfico o la tabla resumen como imagen? Me he puesto a investigar y hacer varias pruebas, codificar y he obtenido un resultado bastante satisfactorio. Bastante satisfactorio, lo digo porque he tenido algunos inconvenientes que cuando intento enviar esa, este gráfico o esta imagen en ocasiones no se va. Hago otras pruebas y veo que sí se va la información. Esto me imagino que son por los tiempos o los altibajos que tiene mi internet. Probablemente sea eso. No he encontrado otro motivo, pero vamos a ver y hacer estas pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es crear algunas funciones, ya que yo tengo instalado WhatsApp o la aplicación aquí en mi computadora. Entonces, eso es lo que vamos a probar, hacer esas pruebas. También se puede usar WhatsApp Web. Aquí va el código en este que les voy a compartir y posteriormente vamos a codificar ese procedimiento. Vamos a ver el código. En la parte superior vamos a declarar estas variables. Esta la copian tal cual está. Y posteriormente aquí tengo una macro que se llama envío mensaje, que es la que vamos a codificar para el envío de nuestra imagen o nuestra información por WhatsApp. Tengo estas dos líneas de código en la que en una variable con este nombre voy a obtener el número de teléfono y el mensaje que quiero enviar. Aquí hago mención a ActiveShip.range en la celda B18 y en la celda C18. Aquí encontramos esos dos datos. Aquí en este cuadro amarillo, en el primero, vamos a escribir el nombre del teléfono de nuestro destinatario. Es importante que al principio escribamos el código de área de nuestro país. En mi caso tengo el código 52 que corresponde a México y posteriormente el número de teléfono al que voy a enviar la información. He creado un botón que lee esa macro. Si le damos clic derecho y le damos a asignar macro, vemos que aquí tengo esa macro que he creado con este nombre, envío mensaje. En esta línea de código voy a seleccionar el rango que quiero convertir en imagen, que es la imagen que vamos a enviar por WhatsApp. Va a encontrar en cada una de las líneas de código los comentarios, qué es lo que hace cada línea para que quede lo más explicado posible. Posteriormente, esta línea de código selecciona o más bien hace el copiado de este rango que queremos convertir en imagen. Posteriormente me voy a posicionar en la celda M1. Es esta donde quiero pegar la imagen. La imagen que previamente voy a seleccionar en este rango de A1 hasta la K16, como lo vemos aquí. Este es el rango que voy a convertir en imagen y con esta línea de código voy a pegar esa imagen aquí, en esta posición. Posteriormente voy a hacer un ciclo for para que lea todas las imágenes que hay en la hoja.
porque es probable que tengamos varias imágenes. Por ejemplo, yo aquí tengo una, tengo otra, y si tenemos más, es importante que sepamos cuál, o más bien que el código sepa cuál es la imagen que va a enviar, ya que cuando Excel hace este pegado de la imagen que estamos creando, le asigna un nombre por default, el cual no lo sabemos, no lo podemos saber con qué nombre lo pegó. Por eso es importante hacer este ciclo para que obtengamos el nombre de la última imagen que se ha creado en la página, que obviamente va a ser la imagen que vamos a enviar. Con esta línea de código vamos a seleccionar esa última imagen que tiene este nombre y vamos a copiarla. Esto de copy lo va a llevar como cuando hacemos un control C para copiar. Lo va a poner en memoria y posteriormente va a abrir la aplicación de WhatsApp que yo tengo instalada. En esta línea de código vemos aquí la variable que se lleva el número de teléfono y la variable del mensaje. El mensaje que yo tengo escrito en este campo que dice envío gráfico. Esta línea de código que tengo comentado es cuando no tenemos instalada la aplicación y queremos hacer el envío por WhatsApp Web. Si vamos a hacer este envío mediante WhatsApp Web, tenemos que comentar estas dos líneas de código. Aquí vemos las dos variables donde llevamos el número de teléfono y el mensaje correspondiente. Y con estas líneas de código es la clave. eh, Esta primera línea de código le vamos a dar un tiempo de espera de 6 segundos. Lo que les comentaba antes, que probablemente las fluctuaciones que hay en mi internet corresponden a este tiempo que tengo asignado de 6 segundos, que he encontrado que en algunas ocasiones no pega la imagen que he creado. Con esta línea de código me va a pegar en la aplicación de WhatsApp el gráfico o la imagen que previamente voy a tener pegada aquí y seleccionada y que anteriormente le di control copy o control C. Con la siguiente línea de código y con este carácter, como lo dice aquí en el comentario, es para presionar Enter y enviar el mensaje. Posteriormente vamos a dar una espera nuevamente de 3 segundos y vamos a presionar nuevamente la tecla Enter. Bueno, no la vamos a presionar, sino de que la aplicación se va a encargar de hacer estos procesos. Y al final le vamos a dar una espera de 4 segundos. Tenemos 3 líneas de espera. Es importante que ustedes, en caso de que no se les envíe el gráfico después de hacer 3, 4, 5 pruebas, modifiquen este intervalo de tiempo, ya sea más o menos, dependiendo. Vamos a hacer la primera prueba, a ver si se envía nuestro mensaje. Voy a presionar en este botón que dice envío por WhatsApp. Abrirá la aplicación, ya la está abriendo, ya pegó aquí el mensaje envío gráfico y ya pegó la imagen correspondiente al gráfico y vemos que efectivamente se ha enviado al número que yo he seleccionado, que es este número. Todas estas son pruebas que he hecho. Vamos a hacer una prueba más. Voy a quitar esta imagen y voy a dar nuevamente, vemos que se pegó el texto o el mensaje y posteriormente pega la imagen a enviar. Esas son las dos pruebas que he hecho. En algunas ocasiones no me ha enviado, únicamente me ha enviado el mensaje que dice envío gráfico. Repito, esto puede ser este tiempo y que mi internet quizá en ocasiones tenga altibajos en la velocidad que tiene, porque en ocasiones baja la velocidad, en ocasiones está
normal. Es todo por este capítulo. En atención al amigo Carlos, muchas gracias por hacer estas sugerencias para hacer contenidos que pueden ser interesantes para la comunidad de este canal. Les voy a compartir este archivo sin el número de teléfono para que aquí ustedes anoten el número al que quieran hacer esas pruebas. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo con un nuevo tema.